Ya hemos hablado mucho del proyecto que al fin conectará a máximas prestaciones Burgos y Vitoria y por extensión con la futura Y vasca y Francia, pero cada paso que se da en sus avances es relevante y el último es uno de los más destacados producidos hasta ahora y te lo cuento en este vídeo. El administrador de infraestructuras ferroviarias, conocido por todos como Adif Alta Velocidad, ha anunciado la adjudicación por algo más de 393 millones de euros de la construcción del primer tramo de la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, el correspondiente a los 8,4 kilómetros entre Pancorbo y Amellugo, que ha ido a parar a la Unión Temporal de Empresas formada por Ferrovial, Fomento de Construcciones y Contratas y Convensa, una cantidad que a pesar de su contundencia es sensiblemente más baja de lo esperado, cerca de 50 millones, y que contará con un plazo de ejecución de 52 meses, lo que confirmaría, junto a lo mucho que queda por hacer en los otros tramos, que la fecha de 2030 podría ser una realidad, al menos en la ejecución de obras, aunque solo si todo va a la velocidad adecuada, cosa siempre difícil en este tipo de proyectos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Recordemos que en el pasado febrero el Consejo de Ministros autorizó la licitación de estas obras, tras lo cual el Adif Alta Velocidad recogió las ofertas de las empresas interesadas hasta el 10 de abril y tras su revisión a finales de junio formuló una propuesta de adjudicación que se ha resuelto en pocas semanas. Lo siguiente será encargar los trabajos de control de las obras. Un primer tramo de la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, que tendrá en total 96,6 kilómetros y que según se desprende de ese transportes supondrá un desafío técnico, ya que el 77% del trazado discurre en una sucesión de 3 túneles y otros tantos viaductos, incluyendo la parada en Miranda de Ebro y el bypass a las afueras de esta localidad. Entre esas estructuras destaca el túnel de Pancorbo de 4 kilómetros por el que la línea cruza los montes Obarenes y el viaducto de 1,1 kilómetros que estará a continuación del túnel y que sobrevolará la A1, la carretera autonómica SCBU7 y el arroyo de la Llosa. Ahora mismo el compromiso del ministerio que encabeza Óscar Puente es que en 2026 estén licitados los 7 tramos de la línea, es decir, partiendo de la variante ferroviaria de Burgos, Valle de las Navas, Piérnagas, Pancorbo, Manzanos, Miranda de Ebro, La Puebla de Arganzón e Iruña de Oca, para lo que será una línea de vía doble de ancho estándar, salvo el bypass de Miranda de Ebro, que será de vía única, lo que posibilitará la parada de trenes en este municipio, así como la circulación de los trenes sin parada por el exterior. Una línea que supondrá el final de las deficientes conexiones ferroviarias entre el País Vasco y buena parte de la red española, además de mejorar la conexión con el suroeste de Francia, y que también facilitará notablemente los viajes en tren en el norte del país de extremo a extremo, por lo que estos progresos, junto al resto de tramos de esta zona del país, serán claves para muchos de los desplazamientos futuros en tren, y seguiremos pendientes a los avances de este tramo tan importante. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.